¿Cuáles son esas fotos aparentemente normales con historias perturbadoras? Pero, ¿cuál es el origen de estas fotos? ¿Y qué más hay detrás de ellas? Hoy vamos a explorar algunas de las historias más oscuras de la web. En enero de 2015, un hombre de 27 años de Texas, llamado George Pickering III, sufrió un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser ingresado lo más pronto posible al hospital. Una vez internado, le fue colocado el soporte vital. Los médicos estuvieron haciendo algunos análisis y después de un par de horas se acercan a la familia de George y les dan noticias terribles. George tenía muerte cerebral. Los doctores estaban incómodos de dar esta noticia, pero aún así recomendaban retirar el soporte vital. Así que, en otras palabras, las esperanzas de George eran inexistentes. La familia de George estaba devastada. La decisión era difícil, y ni siquiera querían imaginarlo. En el caso del padre de George, este abandonó el hospital disgustado con la situación y con el personal médico. Así que, mientras el padre se va, la madre y el hermano de George piensan qué hacer. Intentan buscar alguna solución, pero no había nada que hacer. Así que, después de un buen rato, se acercan a los médicos, y les piden que retiren el soporte vital. Gracias a esto, George fue puesto en una lista de donantes de órganos, y minutos después los preparativos del funeral comenzaron. Poco después de esto, el padre de George regresa y escucha que la familia ha tomado la decisión de quitarle el soporte vital a su hijo. Esto hace que se altere y se ponga furioso. No podía aceptar que su hijo tuviera muerte cerebral y que tampoco tuviera esperanzas de vivir. Pensaba que su hijo necesitaba un poco más de tiempo para dar una señal de vida, así que les pide tiempo a los doctores. Pero su esposa e hijo insisten en que ya hablaron con varios de estos, y la conclusión siempre era la misma. Pensaban que no había razones para demorarse, pero aún con todo esto el padre de George se mantiene firme. Estaba tan desesperado y asustado que de la nada sale de la habitación, va directo hacia los primeros médicos que ve, y les exige que mantengan el soporte vital conectado a su hijo por unos minutos más. Sin embargo, uno de estos doctores le explica que prolongar el soporte vital era inútil, y que este solo sería un obstáculo para el proceso de donación de órganos. Al escuchar esto, el padre de George sintió aún más angustia. Estaba tan confundido que regresó a la habitación de su hijo. Se le quedaba viendo por unos momentos. Después se recostó junto a él. Aquí le comenzó a agarrar la mano y apretársela, orando y pidiendo que por favor le diera una señal de vida. Pero George no responde. En este mismo momento, el padre de George toma su teléfono y saca una foto con él. Apenas un par de minutos después de esta foto, los médicos entran. Comienzan a preparar todo para retirarle el soporte vital. Al ver que este era el último momento con su hijo, el padre de George tiene un ataque de furia y angustia. Así que sale de la habitación, corre por los pasillos del hospital, llega al auto y toma una pistola. En apenas unos minutos estaba de vuelta en la habitación, solo que con la pistola en mano y apuntándoles a todos los doctores. Aquí les ordena que se vayan. El personal médico sale corriendo para marcar a la policía, y el padre de George se encierra en la habitación poniéndole seguro. Mientras apunta hacia la entrada, toma la mano de su hijo e histérico le pide que dé una señal de vida. Poco después llega el equipo de SWAT. Se colocan fuera de la habitación gritándole al padre de George que mantenga la calma y que les permita entrar. Pero mientras todo esto sucede, él solo sigue agarrado de la mano de su hijo, esperando algún milagro y sin dejar de apuntar a la entrada. La mamá de George y su hermano están aterrados con la situación. Le comienzan a gritar que se calme, pero justo en ese momento el equipo de SWAT rompe la puerta y, como si esto fuera una película, George apenas se aprieta la mano de su padre. Al momento de sentir esto, avienta la pistola y se deja arrestar. Todos en el hospital estaban impactados por lo que acababa de suceder. El padre de George es esposado y mientras es trasladado por los pasillos del hospital le grita a los doctores que revisen a su hijo porque acaba de mover la mano. En cuanto los doctores entran a la habitación se dan cuenta de que esto es verdad. George no solo movía la mano, sino que había abierto los ojos y veía a todos los doctores que entraban. Con el paso del tiempo, George se recuperaría. Al día de hoy asegura que si no fuera por su padre, quien hizo todo lo posible por darle esas horas extras e incluso esos últimos segundos, entonces ahora estaría muerto. Lo triste de esta historia es que al padre de George le dieron una sentencia de 10 meses en prisión por agresión con un arma, pero aún después de todo esto, la familia asegura que valió la pena. Sin duda, una historia perturbadora. Pero, ¿qué otras fotos inquietantes tenemos hoy? Bien, hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta serie. El año es 1963. En North Yorkshire, Inglaterra,
Este sitio tranquilo y donde no ocurre nada se encuentra la iglesia victoriana Newby, una iglesia construida debido a una tragedia. Años atrás, en 1870, Frederick Weiner, un joven inglés de 23 años, fue secuestrado por unos bandidos, esto al dirigirse a una batalla en Grecia. Los bandidos habían pedido una cantidad de dinero a la madre de Frederick, Mary, pero en un evento lamentable le fue imposible, y Frederick murió. Mary quedó devastada, pero aún así decidió usar el dinero que había reunido para una buena acción, por lo que un año después, en 1871, donó su dinero para construir la iglesia Newby. De esta forma la iglesia quedaría como un memorial a su hijo. Pero regresemos. Durante casi un siglo la iglesia había funcionado como cualquier otra, sin nada fuera de lo normal. Ahora, en este año el reverendo Kenneth F. Lord era una de las figuras importantes de North Yorkshire, ya que era uno de los líderes de esta congregación. Por lo tanto, era uno de los encargados de la iglesia Newby. Debía asistir a su comunidad cuando lo necesitaran. Podemos decir entonces que el reverendo Kenneth era esta figura respetable, confiable y agradable. Alguien honesto y serio. Bien, pues uno de los pasatiempos del reverendo Kenneth era la fotografía. Dedicaba algunos días del mes a practicar este hobby. Uno de estos días la iglesia lucía en paz y en total armonía. Era una mañana callada, sin ninguna persona en el sitio. Así que el reverendo tiene una idea. Se le ocurre tomar su cámara para practicar un poco de su hobby. Minutos después se encuentra en el centro de la iglesia y comienza a tomar una serie de fotos. El reverendo no sacaba fotos de nada en específico, únicamente apuntaba la cámara a aquello que se veía bien para la foto. Así que comenzaba a mirar ciertos aspectos arquitectónicos del lugar y tomaba las fotos. Primero tomaba fotos de la entrada, luego se movía un poco y tomaba fotos de las paredes. Después apuntaba el lente hacia los vitrales y objetos del sitio. El reverendo estaba entusiasmado de lo que captaba. Los minutos pasan rápido. Kenneth se encuentra tranquilo tomando esta serie de recuerdos, pero aquí se da cuenta de algo. El altar en particular luce increíble. La luz que entra esta mañana lo ilumina de tal manera que le causa alegría. Así que el reverendo Kenneth camina a la parte central de la iglesia. Toma una posición cómoda, levanta su cámara, enfoca el altar y presiona un botón. En instantes se escucha el sonido de la cámara disparando. Durante los siguientes minutos el reverendo camina por la iglesia y toma varias fotos más, pero horas después Kenneth sale del sitio con su cámara y deja su rollo para revelar en una tienda. Un par de días pasan y el reverendo regresa por las fotos ya reveladas. Comienza a verlas y en pocos segundos queda aterrado. Lo que ve es algo inexplicable. Ahora, recordemos que el reverendo era esta persona seria y dedicada a Dios. No era del tipo de personas que hicieran bromas, era alguien muy reservado. Bien, pues al momento de ver las fotos el reverendo observa a este de aquí con asombro. Lo que vemos es la foto del altar. Frente a él hay una figura siniestra y espectral. Nos produce una sensación extraña. En la foto vemos esta aparición. Tiene una capa negra. Es tan extensa que no podemos verle piernas o brazos. Lo único que destaca es su rostro. En él lleva esta máscara blanca sin expresión. Solo vemos un par de agujeros en donde van los ojos. Y además trae esta capucha, dándole un toque inquietante. Pero sobre todo esto podemos ver que la figura tiene cierta transparencia. Podemos imaginarnos lo que el reverendo siente al momento de ver la foto. Estaba perturbado y sorprendido porque ese día no había nadie más con él, así que sin pensarlo el reverendo sale corriendo. Tiene que mostrarle esto a todos los demás. Durante los siguientes días Kenneth se acercó a los miembros de la iglesia y personas cercanas a él. Mostraba la foto a todos quienes podía. Muchos quedaban aterrados al verla, pero aquí sucede algo. Los escépticos comenzaron a aparecer. Creían que esta foto era un engaño. Pensaban que la técnica usada aquí era algo conocido como doble exposición. Es decir, una técnica en la cual consiste en tomar una primera foto de un objeto o persona en cierto escenario, después una segunda foto de algún otro escenario. Al momento de revelar ambas fotos se crea una foto superpuesta. El resultado final sería un montaje de la persona sobre un escenario diferente. Bien, pues esto es lo que pensaban los escépticos, que el reverendo había conseguido a alguien para vestirse de esta manera, y luego tomar una foto del altar para combinar ambas fotos. Kenneth estaba molesto. Él juraba que no había manipulado la imagen de ninguna manera. Quienes eran cercanos a él y personas que lo seguían sabían que no era una clase de persona que mintiera o que le gustara bromear, mucho menos con cosas de la iglesia. Además de esto, el reverendo no ganaría nada con crear esta mentira,
pensaban todos. De hecho, estaba arriesgándolo todo, porque si descubrían que esto era falso, entonces perdería la confianza de toda la congregación, y por lo tanto del pueblo entero. Pero aún así los escépticos hablaban mal de él, insistían en que todo esto era una farsa, y que la foto había sido alterada. En todo North Yorkshire había confusión. Nadie entendía por qué este espectro se había manifestado en la foto del reverendo. Lo que hacía más raro este caso es que la iglesia Newby no tenía fama de estar embrujada o algo así. Todo este pueblo era un sitio tranquilo, donde nunca pasaban este tipo de cosas. Por años se debatió si la foto era verdadera o falsa. Al mismo tiempo cobraba más fama por toda Inglaterra, y una década después, durante los 70s, esta foto era famosa en el mundo. Esto hizo que la BBC, la compañía de noticias más grande del Reino Unido, lanzara una investigación para darle fin a esto. Así que la compañía le pide a Kenneth la foto original, el reverendo se las da, y días después la BBC contrata a un grupo de especialistas para analizarla. Uno de estos expertos fue Carl Densley. Tras analizar la foto durante días, este concluyó que el resultado al efecto de doble exposición era negativo. Es decir, que los escépticos no pudieron decir nada más. No había otro efecto capaz de crear una foto así. Pero eso no es todo. Al final de la investigación, y tras varios análisis, el equipo de expertos concluyó que la foto estaba limpia. No había pruebas de fabricación o manipulación. También se confirmó que la foto no era el resultado de una mancha al momento de revelar la foto. Incluso pudieron confirmar que el espectro aparecía en el negativo, pero un detalle que llama la atención acerca de la foto es la transparencia. Si la observamos con calma, podemos ver que algunas partes del cuerpo de este espectro, como su cabeza, lucen menos opacas. Esto quiere decir que si esto fuera un truco o el resultado de doble exposición, entonces la transparencia del espectro sería uniforme. Era algo que los expertos no podían entender. Una anomalía más encontrada en la foto fue la capa negra y el sudario blanco que llevaba la aparición. Estos pertenecen a atuendos usados por monjes a principios del siglo XVI, es decir que la ropa no encajaba con el año en que la foto se tomó, y mucho menos con el año de la construcción de la iglesia. El espectro de la foto parece ser más antiguo, lo que le agrega un misterio más a esta historia. Y como si todo esto fuera poco, hay algo más. Se hizo un análisis más para conocer la altura de este espectro, y de acuerdo con los expertos que analizaron las dimensiones y la distancia de la cámara al altar, se determinó que el espectro en la foto tiene una altura de 2.7 metros. De todas las fotos de fantasmas que existen, esta es una de las más famosas y misteriosas, debido a las circunstancias que la rodean. Al día de hoy nadie ha podido explicar cómo fue posible esto, y hoy en día la iglesia de Newby ya no se utiliza, pero dentro de ella sabemos que habita algo aterrador, y el único recuerdo es esta foto perturbadora. En 1985, Oren Jeffrey se encontraba de viaje, explorando algunas cuevas del suroeste de Virginia. Oren era este chico aficionado a la fotografía. Además de esto, era un gran explorador y espeleólogo, es decir, una persona a la cual dedicaba parte de su tiempo a documentar, cartografiar y catalogar los hallazgos en el interior de cuevas. Lo que Oren estaba haciendo era cartografiar estas cavernas inmensas e inexploradas. Para ayudarse y como hobby traía su cámara fotográfica. En esos años el hobby de la fotografía aún era algo nuevo, por lo que solo los expertos sabían un par de detalles al usar las cámaras. Bien, pues Oren no solo quería documentar algo de su exploración, sino que además quería intentar algo nuevo. Lo que quería hacer era tomar una foto en completa oscuridad, con una técnica de la cual había escuchado, conocida como fotografía de alta exposición. Es decir, una técnica la cual consiste en dejar que el obturador de la cámara permanezca abierto durante un periodo mucho más largo de lo habitual. Esto hace que la poca luz que haya llegue al sensor de la cámara, y esta técnica es usada para capturar escenas con baja luz, o para crear algunos efectos extraños. Bien, pues Oren pensaba que durante este viaje las cavernas de Virginia serían una gran oportunidad para experimentar con esta técnica. Por unas horas Oren explora estas cavernas solitarias, camina entre diferentes secciones, se arrastra entre algunos huecos, va marcando y catalogando los diferentes objetos que ve, y a medida que llegan nuevas porciones de la cueva apunta con la lámpara y saca una foto. Por un par de horas continúa así, pero luego de un rato Oren llega a esta nueva caverna. Al igual que las anteriores, esta estaba en completa oscuridad. Lo único que tenía de diferente es que esta era mucho más amplia, lo que le daba un aspecto como de estar en una habitación de gran tamaño. Al darse cuenta de esto, Oren piensa que esta es la oportunidad perfecta para probar con la técnica de larga exposición, así que toma su cámara, comienza a mover los ajustes, apaga su lámpara, y al momento de quedar en la oscuridad total se prepara para tomar una foto. Pero aquí ocurre algo
extraño. Casi al momento en que Oren aprieta el botón para tomar la foto, comienza a escuchar algo a lo lejos. Al principio no sabe qué es, debido a que la fuente del sonido viene de lo más profundo de la cueva. Solo escucha lo que parecen ser ecos. Sin embargo, Oren se da cuenta de que estos sonidos son cada vez más fuertes. Y no solo eso, sino que parecen venir en dirección a él. En este punto, Oren comienza a ponerse nervioso. Los ruidos eran cada vez más fuertes, y de acuerdo con él eran hechos por lo que sonaba como más de una persona. Lo extraño es que nadie conocía esta ubicación. Ahora, llegó un momento en que los sonidos estaban tan cerca de él que entra en pánico, así que lo único que hace por instinto es tomar su cámara, levantarla y sacar una foto. Pero al mismo tiempo que hace esto se da cuenta de que los sonidos se detienen, solo que él sentía que algo estaba detrás de él. En pocos segundos tiene un ataque de pánico, así que sale corriendo de la cueva dejando caer su cámara. Al llegar a un pueblo cercano, Oren le comenta a otros hombres y les explica que algo dentro de aquellas cavernas lo venía siguiendo. No puede explicarles muy bien lo que sucedió, pero les pide ayuda para regresar a la cueva y recuperar su cámara. Al día siguiente los 4 se preparan para la exploración. En un par de horas estaban en aquella caverna. No tardan mucho en llegar a aquella sección, y para suerte de Oren encuentra su cámara tirada entre unas rocas. Pero solo para confirmar lo que decía el grupo se queda. Por unos minutos buscan entre la oscuridad de la cueva, esperando ver algo, o tan siquiera para escuchar los sonidos de lo que Oren les hablaba. El grupo comienza a gritar, avientan rocas, se meten por diferentes túneles de la cueva, pero no ven señal de algún ser vivo, así que deciden irse. Pero aquí sucede algo. Días después, cuando Oren reveló aquellas fotos de su exploración, se encontró con esta, y al verla quedó paralizado de miedo. La foto no se ve muy bien, pero podemos ver lo que parecen ser 3 pares de ojos viendo directamente a la cámara. Si intentamos mejorar la imagen un poco, veremos que podemos ver unas siluetas. Al día de hoy no se sabe qué fue aquello que siguió a Oren en la cueva, y debido a la época en que se tomó esta foto, se cree que es imposible que pudiera ser manipulada. A principios de 1951, Mary Reeser, esta señora de 67 años, se encontraba en camino hacia su nuevo hogar en Florida. Ahora, Mary era de Pensilvania, pero un par de años atrás su esposo Richard había fallecido. Mary se sentía sola, ya que la vida que llevaba con su esposo era maravillosa, así que, a medida que pasaban los años, Mary se deprimió de no tener a nadie a su lado. Esto hizo que finalmente vendiera su casa y se mudara a Florida para estar más cerca de su único hijo, Richard Jr., quien, al igual que su padre, se había convertido en un exitoso médico. Y no era solo que Mary estaría más cerca de su hijo, sino que además había conseguido un buen trato por un departamento nuevo y amueblado, ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad, al noroeste de San Petersburg. Ahora, en esta unidad de departamentos había solo 5 de estos, de los cuales 3 estaban vacíos. Uno era ocupado por la vecina Pansy Carpenter, mientras que el otro fue adquirido por Mary. En otras palabras, esta unidad era solitaria, y Mary vivía en completa paz. Durante los próximos meses la vida de Mary transcurría normal. Ver a su hijo un par de veces al mes la hacía sentir más tranquila, y no solo esto, sino que había hecho nuevas amistades que la hicieron sentir en casa. Pero aquí ocurre algo extraño. Durante la madrugada del lunes 2 de julio de este mismo año, a eso de las 5 a.m., Pansy, la vecina, se despierta. A lo lejos puede escuchar una serie de golpes, como si alguien pateara las paredes y las puertas de los otros departamentos. Pansy se levanta de su cama, sale de su habitación, camina hacia la entrada de su departamento y con calma pega su oreja a la puerta para escuchar mejor lo que ocurre al otro lado. Los golpes siguen, pero casi al momento de que Pansy se acerca a estos se detienen. Pansy no sabe cuál es la fuente de estos sonidos. Está pensando en lo que ocurre al otro lado, pero de la nada escucha un golpe mucho más fuerte. Más tarde lo describiría como el sonido de una puerta siendo azotada. Aquí se empieza a poner nerviosa, intenta mantener la calma, inhala y abre su puerta temiendo que al otro lado encontrará algo terrible de ver. Pero en cuanto se asoma no puede ver nada fuera de lo normal. Los ruidos del edificio desaparecen, todo está oscuro y no parece haber movimientos de intrusos en el sitio. Incluso decide investigar un poco más, así que Pansy sale del edificio, revisa los alrededores de la unidad y no puede ver nada sospechoso. Al final Pansy piensa que todo está bien, así que decide regresar a su departamento y dormir, solo que hay algo más. Casi al instante en que entra a su hogar nota que hay un olor, este es como de humo.
En ese momento Pansy recuerda que una de las bombas eléctricas del edificio había tenido una falla días atrás, lo que hacía que se calentara y funcionara mal. Bien, pues Pansy va al garage, busca esta bomba y la apaga. Después regresa a su cama y la noche transcurre. Horas después, a eso de las 6 a.m., Pansy se levanta para iniciar el día. Lo primero que hace es salir del edificio para buscar su periódico, y aquí se da cuenta de algo curioso. Junto a su correspondencia había un par de cartas y el periódico del día, pero estos pertenecían a Mary. Lo extraño es que ella se levantaba desde temprano para recoger su periódico. Y no solo eso, sino que Pansy se da cuenta de algo más. Mary no solo se levantaba más temprano que ella y bajaba por su correspondencia, sino que al despertar encendía su radio. Pansy nota que Mary no ha bajado, y tampoco parece estar despierta. Lo más probable es que no haya podido dormir y se despierte más tarde, piensa Pansy, pero de nuevo, algo curioso ocurre. Un par de horas después, a eso de las 8 a.m., Pansy viene de regreso de la tienda, cuando ve que parado fuera del edificio hay un empleado de Western Union. Este parecía estar confundido e impaciente. Pansy se le acerca y le pregunta si necesita algo. El chico le responde que tiene un telegrama para la señora Mary Reeser, pero que este no dice el número de departamento y que nadie contesta a los timbres. Pansy le dice que no se preocupe, que Mary es su vecina y que de hecho en unos minutos tiene que subir para llevarle su correspondencia y el periódico. Así que el chico le da el telegrama. Pansy abre la puerta, se mete al edificio y mientras el empleado de Western Union se da la vuelta y camina hacia su auto para hacer la siguiente entrega, Pansy le comienza a gritar histérica. El chico no le escucha, arranca el auto y se va. Pansy se da cuenta de esto, así que sale corriendo del edificio y le grita a unos pintores que estaban al otro lado de la calle. Estos no saben qué pasa, pero al ver la cara de Pansy saben que algo muy malo ocurre, así que sin pensarlo corren a toda velocidad, cruzan la calle y entran al edificio junto con Pansy. En cuanto hacen esto, Pansy les dice que por favor no se vayan y vigilen el departamento de Mary. Ella corre de nuevo a su hogar, toma el teléfono y le marca a la policía y a Richard. Ahora, los pintores no entienden qué pasa. Mientras Pansy se va para hacer la llamada, ellos se asoman al departamento. En este punto uno de ellos ingresa al departamento y comienza a inspeccionarlo. Primero cruza por la sala. No puede ver nada. Después por la cocina. Y lo mismo ocurre. Finalmente cruza el pasillo y llega a las habitaciones del fondo. Pero al entrar a cada una de ellas no puede ver nada malo. Solo que cuando regresa y cruza de nuevo por la sala ve algo aterrador. Minutos después la policía llega al edificio y comienzan a preguntarle a Pansy y a los pintores qué ocurrió. Los tres están asustados y no entienden lo que acaban de ver, pero como pueden mantienen la calma y explican lo que pasó. Poco después llegan los bomberos, entran al departamento y al igual que los pintores y Pansy quedan horrorizados por lo que ven. Ahora, para entender la escena tan perturbadora que todos veían debemos regresar un poco. Unas horas antes, durante el domingo 1 de julio, Mary había llegado a casa. A eso de las 4:30 p.m. Se encontraba descansando cuando a eso de las 5:20 su nuera llegó. A eso de las 8 p.m. su hijo Richard llega, pasa por su esposa y saluda rápido a su madre. En este mismo lapso de tiempo Pansy se había encontrado con Mary. Vio que llevaba puesta esta bata de noche y unos zapatos negros. Ambas platicaron un par de minutos. Mary incluso le menciona que se encuentra un poco nerviosa y había tomado un par de tabletas de Seconal, un medicamento que usaba para tranquilizarse y poder dormir. Mary no le había dicho mucho a Pansy, pero esta creía que Mary estaba nerviosa y alterada por una pelea familiar. Las dos se despiden. Minutos después Mary entra a su casa, va a su sala, se sienta en su mecedora, toma un cigarro y lo enciende. Pero aquí ocurre algo increíble, y que al día de hoy no se explica muy bien. Bien, no se sabe la hora exacta ni cómo ocurrió, pero se dice que mientras Mary fumaba su cigarrillo ocurrió algo conocido como el efecto mecha, o mejor conocido como combustión espontánea. Y para que entendamos mejor, imaginemos una vela. Al encenderla, el calor de la llama va derritiendo la cera, pero al mismo tiempo esta misma cera derretida es absorbida por la llama, y así se mantiene ardiendo. Bien, en el caso de nosotros, nuestra ropa actuaría como una mecha, y nuestra grasa corporal como la cera de una vela. Si por alguna razón hiciéramos contacto con una fuente externa de fuego, la ropa se encendería, y si nos quedáramos así por unos minutos, haría combustión con nuestra grasa corporal. Una vez que la grasa corporal comienza a arder, se derrite, se absorbe en la ropa, y al igual que una vela, este se mantendría ardiendo. Bien, pues en el caso de Mary se dice que esto es lo que pasó. Es decir, Mary había tomado pastillas para dormir, luego se puso a fumar, y quizás en algún momento su cigarrillo hizo contacto con su ropa. Esta comenzó a encenderse, y como el efecto de las pastillas era muy fuerte, no pudo sentir lo que pasaba. Así que minutos después la grasa del cuerpo de Mary entró en acción, y funcionó como combustible.
Se cree que todo esto ocurrió mientras Pansy se había levantado a apagar la bomba eléctrica, debido a que el edificio olía a humo. Bien, pues resulta que lo que había causado el grito tan histérico de Pansy había sido esta escena, es decir, al entrar al departamento primero sintió la manija hirviendo, al abrir la puerta comenzó a ver todo este humo, y poco después se dio cuenta de que había unos restos humanos en la sala. Lo mismo ocurrió con aquel pintor que entró al departamento de Mary. Cuando llegaron los bomberos también quedaron horrorizados. El capitán de estos dice que es uno de los casos más extraños que ha visto, pero en unos minutos pudieron apagar lo que quedaba de Mary con una manguera. Por varios días ni los bomberos o policías podían explicar lo que había sucedido. Lo más extraño es que el departamento de Mary quedó intacto. Solo la zona donde ocurrió el efecto mecha fue dañada, y las últimas evidencias que quedaron fueron algunos fragmentos de vidrio, 6 pequeños objetos que se creían que eran sus dientes, fibras de la bata de Mary, unos cuantos fragmentos de hueso, un zapato negro, y algunos de los restos de la silla de madera que había sido consumida por las llamas. Esta es la foto de Mary tomada momentos después de que las autoridades llegaran a su hogar y se dieran cuenta de lo que había sucedido, y es por esto que esta es una de las fotos más perturbantes que hay. El 10 de junio de 1990, el vuelo 5390 de British Airways se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Birmingham. La aeronave es el 111, y al mando se encuentra el capitán Tim Lancaster, acompañado del copiloto Alistair Hutchison. En tripulación están John Howard, Nigel Ogden, Susan Prince y Simon Rogers. Dentro del avión se preparan para despegar las 87 personas. Van destino a Málaga, España, y son alrededor de las 7:20 de la mañana en Inglaterra. Por lo tanto, sería un vuelo que tomaría alrededor de 3 horas. Tiempo después, a las 7:30 el avión alcanza una altura de 7000 metros y una velocidad de 650 km por hora. La tripulación va por los pasillos ofreciendo comida y snacks. Todo era tranquilo, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. El sobrecargo Ogden entra a la cabina para atender a los pilotos. Ambos le agradecen. Ogden les dice que volverá en un rato para ver si se les ofrece algo más, y casi al momento de salir, Ogden escucha algo explotar. En solo un parpadeo cae al suelo, y no entiende qué pasa. Cuando logra reincorporarse, voltea a sus alrededores, y se da cuenta de que lo que acaba de escuchar no había sido una explosión. Más bien una de las ventanas de la cabina había salido volando, y eso no es todo. Al haber descompresión en la cabina, el hueco en la ventana hizo un efecto de succión, que en menos de un segundo succionó al capitán Tim junto con el cinturón de seguridad que llevaba puesto. Ogden y el copiloto están aterrados. Hay caos en la cabina, pero aquí se dan cuenta de algo mucho peor. En realidad, Tim no había sido expulsado por completo del avión, sino que más bien tenía medio cuerpo por fuera de la cabina. Ogden está horrorizado de ver esto, pero sin pensarlo se avienta encima de los instrumentos de control y toma a Tim por la cintura para evitar que se vaya por completo. Durante los siguientes segundos el cuerpo de Tim salía cada vez más y más, hasta que Ogden lo tomó con más fuerza. Al final las únicas partes del cuerpo de Tim que quedaban dentro del avión eran de sus rodillas para abajo, así que todos estaban en pánico, pero aquí es donde la historia se vuelve peor. Para empezar, Tim no había quedado inconsciente, así que se daba cuenta de todo lo que pasaba. Además de esto, la temperatura a esa altura era de menos 20 grados centígrados, por lo que corría el riesgo de sufrir hipotermia en minutos. Luego de esto, la cabina comenzó a llenarse de neblina, y con todos estos cambios el avión comenzó a caer en picada. Creo que nos podemos dar una idea de lo que Tim sentía, es decir, no solo estaba lastimado y colgando fuera del avión, sino que sentía la velocidad de la nave y la caída en picada. Debido al último movimiento del avión, Ogden perdió el equilibrio, y sus brazos estaban más débiles. Así que por un segundo soltó al capitán. En el momento que Tim sintió esto, rápidamente se intentó girar, formando algo así como una U con su cuerpo alrededor de la ventana. Todo esto fue brutal, ya que debido a la velocidad del avión, Tim rebotaba una y otra vez contra la cabina, lo que le causaba poco a poco fracturas. En ese momento llegaron otros 2 miembros de la tripulación, Simon y John. Estos entraron a la cabina, ya que Ogden estaba perdiendo su fuerza. Así que por los siguientes minutos formaron algo así como una cadena humana. Tim se deslizaba poco a poco hacia el exterior. No podía ver nada más que la cola del avión y los motores. Un par de minutos después se dijo a sí mismo que este era el fin, y seguido de esto perdió el conocimiento. Pero mientras esto pasaba afuera, en el interior apenas iniciaban lo que sería una aventura aterradora. Mientras Tim colgaba de la cabina en pleno vuelo, y a una altura de 7000 metros, el copiloto Alistair debió hacerse cargo del avión.
El problema era que los controles del avión estaban trabados, y este seguía cayendo en picada. Alistair intentaba enderezar el avión, pero le era imposible, y pronto el piloto automático comenzó a fallar. Pocos segundos después de esto, las alarmas de la cabina empiezan a sonar, y Alistair empieza a pedir auxilio y a gritar Mayday por la radio. Pero cuando parece que todo terminará en un accidente terrible, Alistair toma el control de nuevo, y jala con toda su fuerza. Segundos después lo logran, el avión nuevamente se estabiliza. En este punto Alistair intentaba contactar a las torres de control. Por unos minutos nadie le contestaba, pero de pronto en su radio escucha al equipo de tráfico aéreo. Alistair les explica todo lo que ha pasado y les avisa que era un aterrizaje de emergencia. El control de tráfico le dice que aterriza en Southampton. Poco después, a eso de las 7:55, la tripulación lo logra. Todos habían llegado a salvo. En el aeropuerto un equipo de paramédicos ya estaban esperando para atender a Tim. La experiencia había sido aterradora. Todos los pasajeros estaban muertos de miedo, pero afortunadamente nadie tenía lesiones. Ahora, cuando los servicios de emergencia corrieron a la cabina, se encontraron con una escena horrorizante. Tim estaba en el suelo inconsciente, estaba cubierto de moretones y otras lesiones graves, pero sorprendentemente aún respiraba. Durante las siguientes horas, Tim fue tratado por múltiples fracturas, congelación y conmoción severa. Esta es la foto que le tomaron días después del accidente. Y la parte oscura de esta historia vino después, cuando se hicieron las investigaciones correspondientes. Resulta que el parabrisas se había despegado debido a que los tornillos utilizados eran de diferentes tamaños. Las autoridades concluyeron que los culpables fueron las personas que le dieron un mal mantenimiento a la nave, pero lo perturbador de esto es el hecho de pensar que tan solo unos cuantos tornillos pudieron causar una catástrofe. Y si quieres ver más fotos perturbadoras o videos oscuros, te recomiendo estos dos videos de aquí.